Hola, muy buenas. Estamos en este último laboratorio sobre el contrabando de peticiones HTTP de la plataforma Portswigger. En este caso, a diferencia del laboratorio anterior, del cual se lo voy a estar dejando aquí arriba en las pestañas, la vulnerabilidad radica en el lado del servidor, justamente como dice el título. A diferencia que del anterior, recordemos que vimos que la misma radicaba en el lado del cliente. Por tal motivo, inyectábamos código del navegador y bueno, demás. No solo que radica en el lado del servidor, es decir, del backend, sino que está basado en pausas, como dice aquí. Así que bueno, vamos a estar jugando un poco con esto, con algunas extensiones que tenemos en el Burp Suite y demás. Así que si te da teoría, vamos directamente a la práctica. Como siempre, recordemos estos pasos: recargar el home, verificar la funcionalidad del mismo, de este endpoint, a través del repeater, ¿no? Recordemos siempre utilizar este HTTP de versión 1. Con clic derecho cambiar el método. De esta forma estamos verificando que acepte métodos POST, no solamente GET, hacia el mismo endpoint, en este caso el home del sitio web, que también que acepte HTTP de versión 1. Acá en este punto lo que siempre hacemos es eliminar las cabeceras que no estemos utilizando. Y muy importante, como hemos estado viendo en laboratorios anteriores, mantener la cabecera connection con la opción Keep Alive. Así que bueno, no vamos a ir, no voy a mostrar todo lo que hemos estado viendo en los primeros laboratorios con respecto a cómo verificar esta vulnerabilidad con lo que vamos jugando. Voy a ir un poquito más al grano, así no hago tan extenso el video. Pero la idea aquí, es verificar que esta vulnerabilidad existe o radica con un CL0. Recordemos que CL0 por sus siglas significa Content Length por un lado, es decir que el frontend está priorizando esta cabecera, y 0 hace referencia al que el backend la está ignorando. Así que bueno, recordemos que una de las cosas que hacíamos era primero aquí destilar esta opción para que nos actualice automáticamente el content length y por ejemplo aquí colocar datos en el cuerpo de un mensaje. Así que bueno, podemos enviar esta petición. Vemos que tenemos un código de estado 200. De esta manera podemos verificar que el backend también ignora esta cabecera. Así que bueno, de esta manera vamos a ir jugando. Por ejemplo, podemos poner una ruta inexistente, la que siempre utilizamos. Recordemos que esto debería generar un código de estado 404. Así que bueno, ponemos una cabecera inexistente para evitar errores, enviamos la petición y vemos que seguimos con un código de estado 200, ¿no? Aquí ya podemos ir jugando con otros endpoints, como estuvimos viendo en laboratorios anteriores, con un endpoint que principalmente nos dé un código de estado 302, es decir, que genera una redirección, así no aprovechamos de la misma. Recordemos que siempre una cosa que podíamos hacer es verificar aquí en el código fuente del sitio web, donde tenemos múltiples recursos. Bueno, además, está este link, resource, que por lo general da un código de estado 302. Vamos, y envío una petición y efectivamente tenemos un código de estado 302. Sin embargo, no estamos teniendo aquí el código de estado 404. Es decir, si enviamos la petición una cierta cantidad de veces, como vimos en el laboratorio anterior, no estamos obteniendo el mismo. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar en detalle en esta vulnerabilidad con respecto basado en pausa o en estos pequeños tramos de tiempo. Si colocamos aquí los delimitadores, recordemos que estos últimos dobles de retorno de carro y salto de líneas refieren al final de una petición, ¿no? Entonces, bueno, y aquí estamos viendo el comienzo de otra. Entonces podemos agregar estos dobles delimitadores, volver a enviar la petición, y en este caso ya vemos una respuesta distinta. Mejor dicho, estamos viendo dos respuestas dentro de un solo response. En este caso tenemos un código estado 421 diciendo, bueno, que cuyo mensaje de error dice invalid host. Entonces quiero pensar que en vez de esta cabecera la que tendríamos que agregar sería esta, ya que eso es lo que está leyendo. Vamos a verificar esto. Vamos a pegar esta cabecera. Con control barra enviamos la petición también. Y efectivamente, tenemos un código de estado 302, bueno, pero prácticamente es un 404. Vemos que tenemos un slash al final sobre la misma ruta. Por lo tanto, si yo pongo un slash, enviamos la petición. Y claramente me da un código de estado 404. Entonces, bueno, podemos ver que estamos teniendo lo mismo que en laboratorios anteriores, es decir, estamos contrabandeando solicitudes, pero lo estamos haciendo de una forma distinta, es decir,
esta vez en un response tenemos dos responses, es decir, dos respuestas. Entonces, bueno, ¿qué deducción podemos sacar de esto? ¿Qué podemos pensar que está pasando aquí? Primero principal, recordemos que el frontend está priorizando la cabecera content len. No obstante, nosotros le estamos diciendo que el content len es de un valor 0 y que aquí empieza y termina otra solicitud. Entonces, cuando el frontend envía esta solicitud al backend, primero envía esta solicitud, ¿no? El backend lee esta solicitud, la lee, la interpreta y se la envía al frontend. No obstante, no cierra la conexión aquí, sino que deja la conexión abierta para su reutilización. Por lo tanto, el frontend luego lee esta solicitud y la interpreta como datos en el cuerpo de un mensaje de la solicitud anterior. Se le envía al backend, pero el backend ya respondió a la solicitud anterior. Entonces interpreta esta solicitud como una nueva solicitud. Y recordemos que la conexión la dejaba abierta y no la cerrada. Por lo tanto, reutiliza esta conexión, interpreta esta solicitud como una nueva y genera su propia respuesta, como la podemos ver aquí, en lugar de cederla a la aplicación. Entonces, de esta manera podemos ver dos respuestas dentro de un solo response. ¿Qué significa esto? Acá justamente es donde entra en juego esto de base request, porque el servidor backend en este caso no cierra la conexión ante la primera petición. Por lo tanto, la deja abierta y de esta manera tiene un tiempo límite. Reutiliza la siguiente petición y se la envía también al frontend. O sea, genera la respuesta y se la envía al frontend. Entonces, bueno, ¿cómo podemos aprovecharnos de esto? Nosotros sabemos aquí en la aplicación que existe el barra admin, me parece. Vamos a verificar esto. Si ponemos aquí el repeater, ponemos barra admin, enviamos. Vemos que nos dice que está bloqueado. Decimos HTTP versión 1, volvemos a enviar y tenemos el mismo mensaje. Entonces, bueno, podríamos intentar esto aquí y quizás aprovecharnos de eso. No obstante, tenemos el mismo mensaje. Entonces, bueno, sabiendo que el servidor, que el backend en este caso está reutilizando la conexión, podríamos aprovecharnos de este tiempo, de esta pausa que hace entre una conexión, entre una petición y otra, mejor dicho, y alargar ese tiempo de espera. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, una de las herramientas que tenemos aquí en Bursuit, si le damos a clic derecho, nos vamos a Extension, vamos a Turbo Intruder y lo enviamos al mismo, es esta herramienta que vemos aquí. En el caso de que no les aparezca todo, bueno, todo este código, pueden buscarlo aquí en la solución, creo que está aquí en la misma. Claro, está aquí, como podemos ver, es exactamente la misma. Entonces, bueno, ¿cómo utilizamos esto? Mejor dicho, ¿cómo funciona esto? Básicamente, para resumir, vemos que son dos funciones con distintos atributos, pero la idea de esto es la función pauseMarker. Vemos que está inyectando una serie de delimitadores. Tenemos doble retorno de carro y salto de línea. Recordemos que esto refiere al final y al comienzo de otra solicitud, con un tiempo de 61 segundos, un poco más de un minuto. Entonces, bueno, la idea es inyectar todo esto por un minuto básicamente mínimo y aprovecharnos de esta pausa, es alargar esta pausa entre un servidor y otro. Entonces, bien, de igual manera, yo lo voy a estar dejando aquí en el link de la descripción este artículo donde se detalla muy bien esta vulnerabilidad paso por paso. Bueno, esto es lo que estaba aplicando anteriormente, como una solicitud, hay una pausa entre uno y otro, cómo se reutiliza. Está bastante bien explicado, así que le aconsejo que le echen un ojo. Si bien está en inglés, pero bueno, se puede traducir en cualquier navegador. Así que volviendo aquí, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a darle attack. Aquí. A ver, vemos que tenemos un error, ahora lo arreglamos. Puede ser por esto. Net. Le damos attack. Y ahí, como podemos ver, empieza todo el tiempo. Recordemos que son 61 segundos. Así que cuando llega ese tiempo, puede ser una pausa y vamos a ver el resultado del mismo. Bien, como podemos ver, ya ha terminado el tiempo. Ha durado 63 segundos y vemos que tenemos dos respuestas distintas.
primera hace referencia al input resource 302 y la segunda al barra admin. Vemos que esta vez tenemos un código de estado distinto, tenemos un 401 indicando una autorización, pero el mensaje es distinto prácticamente. Vemos que nos dice que la interfaz de administrador solamente está habilitada para usuarios locales. Recordemos que una de las cosas las que hacíamos para bypassar este sistema de seguridad era aquí cambiar el valor de la cabecera host. En este caso le ponemos la dirección de una dirección interna. Así que nos vamos a halt, configure y simplemente podemos poner localhost. En el caso de que no funcione, podríamos poner una dirección como 127.0.0.1, la cual requiere la misma. Pero bueno, vamos a buscar con esta, localhost. Le damos attack de vuelta. Vemos que aquí comienza el tiempo estimado, así que bueno, cuando llegue al final voy a hacer una pausa y volvemos a ver cómo procedió. Bien, como podemos ver, ya ha procedido de vuelta el ataque. Y ahora tenemos un código de estado distinto en la segunda petición. Vemos que tenemos un código de estado 200 con respecto a la ruta barra admin. Así que bueno, en este punto una cosa que aconsejo, para no ver tanta línea por línea, primero es verificar aquí en el render, como se vería en la aplicación web. Vemos que aquí nos aparece el panel de administración, así que básicamente ya estamos dentro de la interfaz del usuario administrador, o mejor dicho, del panel de administrador del mismo. Y esta vez para verificar que hemos accedido al mismo, lo que nos pide este laboratorio es eliminar como siempre al usuario Carlos. Pero esta vez de una forma distinta. Recordemos que antes teníamos la ruta para eliminarlo, donde la poníamos, enviamos la petición y lo eliminamos. Ahora tenemos, como podemos ver aquí, un cuadro, ¿sí? Para acá poner al usuario Carlos. Sin embargo, no podemos hacerlo de esta forma directa, tenemos que hacerlo a través de las cabeceras pertinentes. Así que bueno, aquí lo que podemos hacer es buscar ese cuadro a través del código. Esto suele estar entre etiquetas form, las cuales están acá. Así que lo que aconsejo primero es copiar todo lo que está dentro de estas etiquetas, copiarlo. Podemos venir aquí en la terminal y, por ejemplo, creamos un archivo data.html, pegamos el mismo, lo guardamos, lo vemos, y bien, dentro del archivo podemos ver un action, o sea, una etiqueta action, un atributo mejor dicho, que hace referencia a la ruta del mismo, admin delete, ¿sí? Vamos a estar utilizando esta ruta a través del método post, como se menciona aquí. Esa es la forma en la cual se tramita esta petición. Y otra cosa muy importante son las etiquetas input. Estos son los parámetros que vamos a colocar. ¿Cuáles son estos parámetros? Bueno, tenemos el SRF. Recordemos que este es un token único e inigualable que genera autenticidad para prevenir este ataque del tipo Cross-Site Request Forgery. Entonces, bueno, vamos a utilizar este token junto con el otro input que hace referencia al username, en este caso al nombre de usuario. En este caso va a ser Carlos, como siempre. Así que bueno, vamos a estar jugando un poco con esto. Aquí le damos al halt, configure. ¿Sí? Recordemos aquí, export post. Y la ruta es admin delete. Recordemos colocar el slash al final. Vamos a dejar esta cabecera como está. Vamos a agregar el content type y el content length, cabeceras. Pero algo muy importante a tener en cuenta es, bueno, primero lo vamos a colocar, ahora lo explico bien. Tenemos primero el CSRF, este es el valor. Y ponemos el name. Igual Carlos en este caso. Perfecto. Recordemos que la idea es que se interprete todo esto como una sola solicitud. Por lo tanto, no podemos dejar el content length como cero. Así que debemos especificar todo este tamaño de contenido. Por lo tanto, podemos copiar todo esto, irnos directamente al Bursuit, por ejemplo. Vamos aquí, lo pegamos, lo marcamos y recordemos que aquí en el inspector tenemos la cantidad de datos, ya sea en decimal o en hexadecimal. En este caso tenemos que usar en decimal, vemos que son 53 bytes. Así que volvemos al Turbo Intruder y colocamos aquí
53, que es la cantidad exacta que vamos a estar enviando del content length. Así que bueno, sin más, esto sería todo. Vamos a darle a tag. Y aquí lo mismo, vamos a hacer una pausa, esperar que el tiempo termine para no alargar tanto el video. Y cuando haya terminado vamos a ver cómo proceder. Bien, una de las cosas a tener en cuenta, ya hice la pausa, pero le voy a configurar porque estaba cometiendo un error. Así que bueno, voy a mostrar el mismo con la idea de entender. Aquí en el content length, si bien indicamos que el mismo refiere a esta petición, ¿no? Todos estos datos, pero también debemos indicarlo aquí, porque de no indicarlo no vamos a tener un error como tal, pero recordemos que lo que estamos inyectando son esta serie de caracteres para generar este tiempo, ¿no? Así que bueno, la idea es inyectar este carácter con la cantidad exacta junto con los delimitadores y los cuales se van a superponer a esto y va a generar todo este tiempo de 1 minuto. Así que bueno, apenas envié la solicitud anteriormente me di cuenta de esto, así que volvemos a enviar el ataque y bueno, como vemos aquí se va cargando el tiempo, así que cuando termine lo vemos cómo ha procesado el mismo. Bien, y de esta forma volviendo, ya terminando con el video, vemos que tenemos aquí dos códigos de estado 302, el primero haciendo referencia al resource, y vemos que el segundo también tenemos un código de estado 302 al home del sitio web. De esta manera, si nos vamos aquí al sitio web, vemos que ya hemos resuelto el laboratorio, es decir, que hemos podido eliminar satisfactoriamente al usuario Carlos, en este caso. Así que bueno, sin más, este ha sido todo el laboratorio. Recordamos ese pequeño error que tuve anteriormente, en el cual debemos especificar ese content length antes de los delimitadores para poder provocar este retraso de tiempo alargado de un poco más de 1 minuto. Además, si lo vemos aquí, ha durado 68 segundos, poco más de 1 minuto. Así que bueno, la idea es, como dice aquí el título, basarnos en esta pausa entre una petición y otra de tiempo para poder bypassar estos controles de seguridad y de esta forma, como podemos ver, acceder a recursos confidenciales. Así que bueno, como siempre sin más, si les ha gustado y les ha servido el laboratorio, los invito a darle me gusta, a compartirlo, a comentar y a suscribirse al canal. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.